Saludos amigos de YouTube, nueva vez en este espacio está presente Remberto Pichardo Juan, un abogado que se acaba de enfrentar al sistema sometiendo un recurso para que fuera destituido Luis Henry Molina, encontrándose con la sorpresa de que allí, desde el Poder Ejecutivo y también desde la Procuraduría, acudieron a defender a ese angelito. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, agradecido de estar aquí como siempre. Cuéntanos de eso que ocurrió justamente el lunes, cuando tú acudiste y se conoció el Tribunal Constitucional, sí, que no te había dado respuesta, te sorprende y te cita, y cita también a las demás partes, para conocer ese recurso para destituir a Luis Henry Molina. Bueno, mira, esa acción yo la deposité el 19 de agosto de este año. Se fijó audiencia hace más o menos 3 semanas para el lunes pasado, o sea, ayer, que fue el lunes 5 de diciembre. Y en el transcurso de lo que fue el sometimiento del recurso a la fijación de audiencia, pues se intensificaron las investigaciones en cuanto a la inconstitucionalidad de la designación de Luis Henry Molina como juez y más aún como juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque Luis Henry Molina es un político de carrera, es un político acabado, es un político que inclusive su especialidad es hacer las campañas políticas de otro candidato. O sea que si hay una definición de actividad político-partidaria, como lo define la Constitución, y que es una prohibición a la posición de juez, cualquier juez, es Luis Henry Molina, él le encarna. Todo el mundo sabía eso cuando se le designa en abril del 4 de abril del año 2019 como presidente, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso fue una componente entre partidos políticos, así de sencillo, porque no es que Luis Henry andaba con una banderita del PLD escondido, no, él daba el frente en actos de campaña política, en celebraciones, en meeting, en organizaciones, en todo, persona activa. Pero para que el público pueda entender en qué consiste la falta que él cometió antes de ser designado y la falta que se cometió por designarlo, tomando en cuenta que otros jueces de la Suprema Corte de Justicia han sido designados por el sistema que se implementa en la República Dominicana del Consejo Nacional de la Magistratura, y donde cada gobierno de turno se encarga de colocar allí el árbitro que va a preservar su paz y la de su grupo. No, eso no se dio siempre. Vamos a explicarlo. De entrada, la Constitución de la República Dominicana prohíbe que la carrera de juez se comparta o se ejerza con otras actividades comerciales, políticas o cual que sea. La única que admite... ¿Cuáles son esos artículos? ¿Cuáles son, si los recuerdan? Eso es el numeral 1 del artículo 151 de la actual Constitución de la República. Perfecto. Entonces, hay una prohibición expresa a la actividad político-partidaria con la función de juez. Tú no puedes ser un activista político-partidario y juez. Luis Henry Molina llevaba una actividad político-partidaria antes de su designación, durante su designación y después de su designación, teniendo fotos que se han publicado, inclusive yo creo que aquí publicamos una entrevista de una audiencia de Mario Hidalgo, candidato a síndico de La Vega en el año 2019, léase, después de Luis Henry designado juez presidente, Mario Hidalgo en plena campaña para su candidatura en el año 2020, donde llevó a cabo una reunión política en el despacho y con Luis Henry Molina en el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Y no es una foto de que lo agarró alguien, que metió la cabeza y tiró la foto y lo agarró escondido, no. Esa es una foto que Mario Hidalgo puso en sus redes como un logro de esa reunión política, de ese mitin político, en los salones de la Suprema Corte de Justicia con el presidente, y así me lo pone, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en su campaña política y con un grupo de empresarios de La Vega. Léase, voten por mí porque nosotros tenemos esto controlado. Mira cómo tengo yo este empresario hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es de nosotros.
precisamente la razón por la cual existe la prohibición en la Constitución de la República Dominicana. Para evitar ese tipo de cosas. Claro, porque ¿qué es lo que se busca en el juez? Que sea imparcial y que aplique la ley. Entonces no es verdad que ese tipo que está saliendo en foto con los compañeritos en su campaña política, como parte de su campaña política y vendiendo el Poder Judicial como parte del poder del partido que está ofreciendo el candidato, ¿me doy a entender? Sí. Entonces, va a ser imparcial en sus decisiones, que sometan los compañeritos de partido, los que financiaron la campaña de los compañeritos de partido, los familiares de los compañeritos de partido y los amiguitos de los compañeritos de partido. Entonces, ¿con quién es que él es imparcial? ¿Con quién es? Porque estamos hablando del PLD. Con los opositores. Perdóname, estamos hablando del PLD. Eso es un partido. Aquí nada más hay dos partidos mayoritarios ahora: PRM y PLD. Fuerza del Pueblo, eso fue la Junta que agarró y le aceptó un fallo del Tribunal Superior Administrativo y que era un partido mayoritario. Eso es mentira, es una candidatura. Sin superar en la única categoría que superaron el 5% fue en la candidatura presidencial de Leonel Fernández. Léase, eso es una candidatura presidencial, eso no es un partido. Punto. Entonces aquí nada más hay dos partidos mayoritarios. Significa que Luis Henry Molina es parcial y actúa en beneficio de la mitad de la comunidad política de la República Dominicana. ¿Tú sabes cuánto es el electorado en las últimas elecciones? ¿Cuánto? 8 y pico de millones. Significa que 4 y pico de millones de personas tienen prácticamente un amiguito, un compañerito, un socio o un familiar dentro de la Suprema Corte de Justicia a disposición. Explícanos eso que observamos. ¿Cómo tú te enteraste, si fue ya justamente cuando estaba conociendo el recurso, en qué punto se quedó primero el recurso? ¿Se desestimó o todavía seguirá vigente? No. El recurso es admisible desde el momento en que el juez presidente del Tribunal Constitucional, y así mismo lo expresó él en una de las audiencias, explicando ser uno de los abogados, desde el momento en que yo, y así dijo, porque es a él que le toca, estaba en el plenario, fijar audiencia para conocer del fondo de un recurso, ese recurso ya es admitido porque yo, según la ley de procedimiento ante el Tribunal Constitucional, tengo la facultad como juez presidente del mismo, al momento de recibir un recurso, una acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad, de verificar si tiene mérito o no para ser conocido por el Tribunal Constitucional. Y si yo, y así dijo él, lo pueden buscar en las audiencias del día, creo que fue en la número 3 que lo hizo, que dio la explicación, porque había un grupo de estudiantes de universidad ahí. Al momento de yo fijar audiencia, significa que el recurso ha sido admitido porque yo, como juez presidente y persona que tiene a su cargo la verificación de si tiene mérito o cumple con los méritos necesarios por la ley, lo he verificado y he estimado que sí tiene mérito para ser conocido aquí. Por ende, fue admitido. ¿Y cuál es el segundo paso? La audiencia, el fondo del recurso, que fue lo que pasó el lunes. Ah, ok, pero después de ahí, ¿se falta más conocimiento de aporte de pruebas o qué falta? Sucedió una cosa, excepcionalmente, cuando tú depositas una acción, tiene una fecha en la cual tú la elaboraste. Y posterior a ese depósito de esa acción, pero con anterioridad a la audiencia del fondo, suceden hechos que aportan pruebas que tú al momento de presentar la acción no la tenías porque no existían. Sí. Nosotros pedimos como una tercera parte de nuestras conclusiones que se nos otorgara un plazo de 5 días adicionales posterior a la audiencia para aportar una serie de programas investigativos que habían tenido como resultado actividad político-partidaria de Luis Henry Molina dentro de los salones del edificio de la Suprema Corte de Justicia y que esos programas habían surgido posterior al depósito de nuestros recursos. Yo te puedo poner, por ejemplo, la investigación que hizo la plataforma de Somos Pueblo, que se llama, si mal no recuerdo el título, El Piro y Ripoll desenmascaran a Luis Henry Molina, donde ellos aportaron una serie de fotos que encontraron en redes sociales de Luis Henry Molina reunido con candidatos políticos como Mario Hidalgo, dentro de su despacho en la Suprema Corte de Justicia, que fue producto de una de las tantas investigaciones que ellos han hecho en redes. Ese programa en el cual se presenta el resultado de esa investigación se presentó el 16 de septiembre de este año. Léase, casi un mes después de nosotros haber depositado el recurso ante el Tribunal Constitucional. Como ese programa no existía,
nosotros tenemos el derecho de solicitarle al Tribunal Constitucional la autorización para depositar en un plazo posterior a la audiencia esa prueba que no existía al momento de nosotros depositar nuestra acción, pero que afianzan y robustecen a nivel probatorio nuestras pretensiones o lo que le estamos mostrando al Tribunal Constitucional para que falle sobre ello. Y admitieron la petición del depósito de ese, y hay 4 programas más, uno de ellos fue de esta plataforma, que nosotros vamos a aportar, que surgió con posterioridad al recurso. Como parte de ese tema. Claro. Explícale al pueblo la participación del Poder Ejecutivo, que envió un representante por parte de Antoliano Peralta, y explícale al pueblo cómo Miriam Germán también envió un representante oponiéndose al conocimiento de ese recurso. Bueno, yo te la voy a explicar procesalmente y la otra voy a elucubrar sobre ella porque la razón no puede ser legal. Y vamos a suponer. La primera es procesalmente hablando. Cuando se deposita un recurso en contra de un acto emanado de un órgano gubernamental, en este caso el recurso va contra la acta de la 10ª sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, que se completó el 5 del mes de abril del año 2019, la autoridad de la cual emana el acto es notificada, en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura, y ellos deben de, si están conteste con el recurso, si quieren no envían una representación, si entienden que deben aportar algo o piensan rebatir el contenido del recurso, pues entonces envían una representación a hacerlo. El Ministerio Público, como representante de la sociedad, tiene un Procurador General adjunto permanente en el Tribunal Constitucional, porque como la función del Tribunal Constitucional, que es precisamente revisar el acorde de las leyes, actos, acciones, decretos, resoluciones, reglamentos, con la Constitución, que estén de acuerdo con ella, y es puramente social, el Ministerio Público, que representa el Estado, siempre tiene un representante en las audiencias del Tribunal Constitucional. Esa es la parte procesal. Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no entiendo por qué él, porque se supone que el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se constituye, tiene a uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia como secretario, si mal no recuerdo. O sea, el órgano cuando se constituye tiene un secretario, pero como es un órgano que se constituye formalmente para designación de jueces cada X tiempo, bueno, pues debe de mandar una representación. En este caso es el Poder Ejecutivo que la manda, consultor jurídico. El consultor jurídico obedece directamente al presidente de la República. Muchacho mandado. Eso está claro. Antoliano Peralta no le va a decir a un abogado, yo quiero que tú concluyas de esta manera si Luis Abinader no está de acuerdo con eso. Entonces, del otro lado, la Procuraduría General de la República no manda a la persona que se encuentra ahí a concluir como a él le dé la gana. Revisan los recursos y él, en representación de la Procuraduría General de la República, en este caso, Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, va y concluye de acuerdo a las instrucciones que ésta le da. ¿Cuál es la sorpresa con la que nos encontramos en el tribunal? Jenny Berenice Reynoso, directora de persecuciones de la Procuraduría General de la República, que es quien ha tomado la voz cantante, si se quiere, y ha liderado todos los casos de corrupción, tiene desde el 2014, desde que era fiscal del distrito, diciendo que la corrupción de los jueces ha garantizado la impunidad de los casos de corrupción que ella ha perseguido. Lo dijo en el 2014 y lo dijo a mediados de esa época, creo que fue en el 2017, en su cuenta de Twitter. Y lo dijo recientemente ahora en el año 2021, que la jurisprudencia de la corrupción había acabado con los casos prácticamente. Fallo de Union. Exactamente. Entonces, estamos hablando de Luis Henry Molina, un compañerito de base de todas esas personas que están siendo procesadas, inclusive. Cuando se procesa, en el caso de Odebrecht, a Tommy Galán, a quien él le había hecho la campaña, él ni siquiera se inhibió. Que él es el monto propio, debió decir, no, yo... Totalmente. ¿Verdad? Ok, entonces, tenemos el problema de Luis Henry Molina presidiendo la Suprema Corte de Justicia, lo que garantiza que el PLD controle abiertamente la Suprema Corte de Justicia.
Nosotros entendimos que una persona que habla de que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana está plagada de obstáculos, etcétera, etcétera, y cuando digo una persona, estoy hablando en realidad de una institución que es la Procuraduría General de la República, iban a haber una solución a ese problema en este recurso. Nos encontramos con la sorpresa de que esa persona que manda Miriam Germán Brito le ordenó a ese Procurador General Adjunto que se encuentra ahí en el Tribunal Constitucional pedir que se declarara primero inadmisible el recurso y que si no se declaraba inadmisible el recurso que fuera rechazado. Wow. Digo yo, oh, sorpresa. Entonces, Antoliano Peralta, por el otro lado, que el Poder Ejecutivo ha vendido como único activo que tiene, porque es el único, la justicia independiente, que nunca ha hecho porque Luis Henry Molina sigue ahí, también pide que se declare inadmisible y o se rechace el recurso. Digo yo, Pero o sea, tú te encontraste ya ahí frente a la realidad exacto, de lo que el pueblo exacto, sabe que se ha consagrado. Exacto. Que es la mayor alianza. Exacto. La mayor alianza a favor de la impunidad. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos como resultado de eso? Tenemos como resultado a Jenny Berenice solita en la Procuraduría, atrincherada ahí en la PEPCA, junto con Wilson Camacho. Braceando como puedan. Braceando como puedan dentro del esquema de que no lo maten, porque, y sin exagerar, tenemos que recordar que no fuimos nosotros. Uchilora dijo que le estaban dando seguimiento a Jenny Berenice Reynoso, 2 efectivos del A2, eso es el Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana, que son los más duros en eso, si se quiere, y que esos 2 fueron sorprendidos y fueron apresados y fueron llevados a la Procuraduría, y quien los sacó del A2 de allá de la Fuerza Aérea fue nada más y nada menos que Pepe Goico. Y Pepe Goico es del equipo de Hipólito Mejía, lo ha sido y lo será, aún después de la muerte, andará atrás de Hipólito, el fantasma de Pepe Goico, quien también es, como quien dice, el jefe de Díaz Morfa, porque no es Luis Abinader, es Hipólito Mejía. Y todo eso se da, dijo la Procuraduría que eso era del caso Antipulpo, pero lo que sí estaban siendo procesados de a duro fueron los de Operación Coral, que eran todos los militares que habían tenido un vínculo inclusive con el mismo Díaz Morfa. Y eso fue después de que Girón durara 2 horas describiendo la mafia que tenían los guardias ahí, sí. Guardia y policía en conjunto. Sí, sí, sí. Eso no se llegó a ninguna culminación, Para esa nada. investigación no se hizo. Yo vi a Jenny Berenice decir, al lado de Wilson Camacho, en unas declaraciones a la prensa, ahí está el video, que Wilson Camacho se iba a encargar de la investigación, y Wilson Camacho dijo que se iba a encargar de la pesquisa, que ya estaba en curso y que se iba a llegar a las últimas O consecuencias. sea que el propio, No llegó a ningún el sitio. supuesto atentado nunca se llegó a definir quién No. era que estaba detrás No. de manera formal. No, nunca. Ni qué se perseguía. Nunca. Entonces, tenemos el Poder Ejecutivo y Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, en una alianza o en un acuerdo Wow. político conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia presidida por Luis Henry Molina, al punto de que al nosotros arrinconarlo con la acción de inconstitucionalidad, tuvieron que salir a dar la cara y defender a Luis Henry Molina, al cual ellos designaron políticamente en el 2019, porque en ese Consejo Nacional de la Magistratura estaba Paliza, que era el presidente del PRM. Sí, sí. Y Paliza dijo que esa era la mejor corte que se había Josefa elegido. Castillo también. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la revelación de un acuerdo, una alianza política, que nos da a nosotros la respuesta de entrada, ¿por qué Gonzalo Castillo no está preso? A Gonzalo Castillo nada más faltan los dueños del colegio evangélico que está allá en Bonao, que lo acusen porque ética gubernamental conjuntamente con contrataciones públicas por los contratos de la C30 hicieron la investigación, dijeron que dio positivo a la violación de leyes penales y fueron y se la llevaron a Miriam Germán Brito en la Procuraduría, que eso fue todo un evento, y la foto de esa reunión y los videos de resultados de ella están en las redes. Miriam Germán recibiendo la documentación con Jenny sentada al lado. No pasó nada. Marino Zapete agarró y acusó públicamente a Gonzalo Castillo y a la hermana de Jean Alain Rodríguez Maibeth, con Maibeth, pruebas. sí, Lo sí, sometieron en difamación e injuria y él presentó el expediente entero. Y cuando se iba del cambio de gobierno,
que Luis Henry Molina pensaba que se iba. La hermana de Jean Alain retiró la querella porque ya no tenía un juez que condenara a Zapete, porque Zapete sí tenía su prueba, pero lo dejaron ahí. Entonces, Donald Guerrero, ¿dónde está el caso de Donald? Y podemos seguir desfilando. Sin número de casos. Pero mira, Participación Ciudadana depositó, que lo he dicho aquí, una querella o una solicitud de investigación, si se quiere, el mismo efecto jurídico, de los aportes de campaña de Odebrecht a la campaña de Danilo Medina en el 2012. La depositó en el 2015. Y depositó en octubre del 2020, ante Miriam Germán Brito, una solicitud de investigación de la sobrevaluación por la compañía, entre ellas, la de Manuel Estrella, de Punta Catalina. ¿Dónde está eso? Engavetado. Eso está durmiendo en el sueño del olvido. Exactamente. Todas las acciones que se depositaron en contra de la alta jerarquía política del PLD están engavetadas todas. Todas se encuentran engavetadas. Y si no se remueve a Luis Henry Molina de ahí, no vale la pena seguir presentando expedientes contra la corrupción. Todo eso se va por el hecho de que cuando lleguen a juicio de fondo, todos van a ser desestimados sin problema. Yo creo que tú me describas también, Remberto, el tapón que le tiene el Tribunal la Suprema Corte de Justicia al Tribunal Constitucional. Oh, sí, explícale sí, eso sí. al pueblo, para que el pueblo entienda también sí. en qué consiste este sistema judicial de la República Dominicana y cómo muchos casos que deberían llegar al Tribunal Constitucional nunca llegan. No, es peor. El Tribunal Constitucional está por encima de todos los órganos estatales. Esa es la realidad. El más alto tribunal de la República. El más alto. Está por encima de la Presidencia de la República. Está por encima del Congreso Nacional. Está por encima del Poder Judicial. Porque todos esos órganos, cuando violan la Constitución, quien le declara nulos los actos es el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, los políticos, para poder hacer todo su disparate, lo han tenido allá atrás sin presupuesto votado. El Tribunal Constitucional recibe, post pandemia, un recurso para declarar nulas las audiencias virtuales, por una sencilla razón. Para que una audiencia sea válida, tiene que tener 3 requisitos básicos, que es oral, pública y contradictoria. Eso significa que tú puedes ir como ciudadano dominicano a sentarte en cualquier tribunal donde se esté procesando a otro ciudadano dominicano, y si tú ves que un juez hace un disparate, tú dices, hey, ¿y eso? ¿Eso es ilegal? No, ese juez hay que someterlo, ese juez lo condenó aunque estaba la prueba de su inocencia, o ahí no había prueba de culpabilidad de ese señor, ese juez agarró y lo condenó sin prueba. Es para eso, es para el control social de la justicia. Cuando tú tienes una audiencia virtual, no hay ese control, porque ¿quiénes son los que están en la audiencia? La parte y el juez que te va a condenar. El Tribunal Constitucional comprende la necesidad de dejar que esas audiencias virtuales que se dieron en la pandemia permanezcan, pero dice, te vamos a declarar inconstitucional, aplicable a partir de una fecha futura, las audiencias virtuales que se celebren, porque ya habíamos salido prácticamente de la pandemia. Pero a Luis Henry, que tiene su agenda de su virtualización, aunque esté por encima de la Constitución, su agenda personal y su ciudad judicial, Distrito Nacional, que lo vamos a pasar a explicar a continuación, él entiende que él está por encima del Tribunal Constitucional. Entonces, como el argumento base era que ellos no podían legislar cuando emitieron esas resoluciones y que eran violatorias al principio que ya yo dije, fue al Congreso Nacional, a donde nada más y nada menos que su amigo Pedro Catrén. Pedro Catrén es PRMista de papeles. ¿Qué significa eso? La verdadera mitad de Pedro Catrén son del grupo de Danilo Medina, porque estamos hablando de Gustavo Montalvo, de Enrique Marchena. Catrén quería ser senador y se mete al PRM como una forma de oficializar o llenar los requisitos partidarios para su candidatura. Pero sus amistades reales son del gobierno pasado. Y consigue que le promulguen una ley a Luis Henry Molina, validando todos esos procesos virtuales,
que ya fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y que esa ley que la promulgó Luis Abinader nace inconstitucional a su vez porque seguimos en el mismo sitio. Pero no solo eso, Luis Henry Molina, que entiende que él es el emperador supremo de todos los tribunales y la justicia a nivel nacional, se sintió ofendido por esa sentencia del Tribunal Constitucional y empezó por negarle el acceso al Tribunal Constitucional a los salones de audiencia del edificio donde se encuentra la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, edificio que no es del Poder Judicial, este edificio es del Estado Dominicano. Léase que todos los tribunales que así lo necesiten, máxime el Tribunal Constitucional, si necesita el uso de una sala, como en la que estábamos, que es la que está en el 7º piso, la sala Augusta, que eso rara vez se utiliza, debe de dársele el acceso. Por Luis Henry Molina se lo negó. Lo tenía bloqueado. Al punto de que yo fui a una audiencia en el Tribunal Constitucional, en un salón, en un auditorio de la UNFU. Pero ¿cómo así? Eso de una audiencia en un salón de la UNFU. Sí, claro, como te dije, Luis Henry Molina le negó el acceso al Tribunal Constitucional a los salones de audiencia del edificio que alberga la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, como si el edificio fuera de él. El edificio no pertenece al Poder Judicial o a la Procuraduría General de la República, el edificio pertenece al Estado Dominicano. Entonces, como mucho, él sería, si se quiere, administraría una parte del edificio, porque uno se encuentra en una parte del edificio, en la mitad justamente, y la Procuraduría General de la República se encuentra en la otra mitad del edificio. Y tienen la sala magna arriba en el 7º piso, que fue donde celebramos esta audiencia. Pero y lo del otro plan también, de unificar todo en un solo edificio, en varios edificios, una ciudad judicial. Sí, nosotros oímos de ese caso, de varias personas. Entonces nosotros solicitamos, en virtud de la ley de libre acceso a la información pública, en base a actas del Poder Judicial donde se mencionaba la frase Ciudad Judicial Distrito Nacional. Nosotros fuimos y preguntamos, ¿qué es esto? O sea, nosotros queremos toda la documentación referente a qué significa Ciudad Judicial Distrito Nacional. ¿Ellos te respondieron? Sí, claro, porque ellos lo decían en acta del Consejo. Ellos no podían negar no podían decir que fue una invención mía, porque yo llevé las actas del Consejo del Poder Judicial donde ellos mencionaban el término. Pues yo quería saber qué era y que me lo contestaran ellos. Es un proyecto para unificar todos los tribunales, servicios judiciales, Defensoría Pública y oye bien, Ministerio Público. Pero eso mínimo tiene que ser en un recinto como en el Hipódromo Quinto Centenario. Se dice, la misma persona que me dijeron que averiguara sobre eso, que yo desconocía, me dijeron que ellos estaban viendo Metaldón como el posible lugar donde se iba a construir eso. Queda en el mismo centro de los héroes. Sí, pero eso es una locura. Lo primero es que yo no entendía cómo él pretendía jefiar sobre un órgano del Estado Dominicano que no es de él y él no tiene ningún poder sobre ese órgano, que es el Ministerio Público. Ayer me di cuenta que están en componenda. Entonces, si están en componenda, ya yo entiendo por qué en la certificación que me dieron a mí se hablaba de movilizar el Ministerio Público por parte del Poder Judicial con tanta propiedad. Parece que ya lo han hablado. Me imagino que Luis Henry Molina y Miriam Germán Brito, que salió en defensa de él a través de su procurador en el Tribunal Constitucional, ya tienen su plan para eso. Entonces estaríamos hablando de una mega construcción de edificios en ese solar, porque eso no hay forma de adecuarlo para nada, donde se pondrían todos los tribunales que se encuentran en el Distrito Nacional, todas las oficinas de servicios judiciales, la Defensoría Pública que va con los tribunales del orden público, más el Ministerio Público. Eso significa que se quedarían sin fiscalía barriales todos los sectores del Distrito Nacional. Se quedarían sin juzgado de paz todos los sectores del Distrito Nacional. Porque tendrían todo que venir masivamente a eso. Exactamente, a ese único edificio o a esa única ciudad, porque serían muchos edificios. Yo no quiero eso por ahí, por Metaldón. Yo vivo por ahí y la paz de nosotros no la vamos a negociar. Pero es que eso es imposible, te voy a explicar por qué. Desde la Suprema Corte de Subero, que fue la única corte que se eligió de profesionales del derecho de carrera,
no saliente de partido político, por eso hubo tanto choque entre él y Leonel, que se vivía matando la Suprema Corte de Justicia con el Poder Ejecutivo a cada rato, al punto de que del Palacio Nacional, lo dijo Subero Isa, no Humberto Pichardo, y ahí está en video, lo amenazaron a él en el caso de la Sunland, eso dijo él, nos presionaron y nos amenazaron de una manera que la sentencia fue política. Y fue mejor así, porque las consecuencias para el país hubieran sido nefastas. Yo quisiera que Subero Isa me explicara a mí con qué fue que lo amenazaron, si era que iban a envenenar la reserva de agua de la República, si era que iban a dinamitar todos los hospitales de niños públicos, para que él utilice la palabra nefasta y que ellos dieran esa sentencia política que no tiene nada que ver con ley para beneficiar a Félix Bautista. Pero eso es otro punto. Ahora bien, desde ese entonces se hizo un levantamiento de cuántos tribunales eran necesarios en la República Dominicana para que todo el mundo obtuviera la justicia que necesitaba. Y el conteo fue sobre los 250 a nivel nacional. Para ponerte un ejemplo, aquí solo hay un Tribunal Superior Administrativo y queda en el Distrito Nacional. Eso significa que si tú vas a discutir algo en materia superior administrativa, tú tienes que venir aquí a la capital, desde Puerto Plata, Dajabón, La Romana, Higüey. Pero el levantamiento del que yo te estoy hablando se hizo en la Suprema de Subero, léase hace más de 10 años. Y todavía no se ha avanzado. No sé. Entonces, Luis Henry quiere hacer en el 2021, no, el 2022, y desde el 2019 que él llegó con su plan, totalmente lo contrario, lo que significa que sabiendo desde hace más de 10 años que faltaban tribunales para darle al ciudadano dominicano acceso a la justicia, él, lo poco que hay, se lo quiere poner todo en un solo lugar a los cuales no van a tener acceso. Ahora, si tú lo ves desde el punto de vista de la construcción de la cárcel La Nueva Victoria, que por más que le dijeron a Jean Alain que eso era descabellado, porque tú no podías poner a la familia de los presos a viajar a un solo punto sin transporte público y que nunca se iba a lograr la reinserción social, y él lo hizo por encima de la cabeza de quien fuera. Hoy en día sabemos por qué, porque el fin era económico, el fin era su soborno o su esquema de soborno. Y cuando Roberto Santana, el asesor en materia dijo que no hiciera eso. Dijo que había que construir 3 recintos. Claro, y que el modelo era diferente, era llevar a la cárcel a la gente para poder reinsertar a ese individuo en algún momento que estuviera cerca de la población y no aislado con criminales. Él la hizo como quiera porque su fin era ilegal y económico. No, y sus 10.500 millones de pesos, que fue lo que se... ¿Y cuánto va a costar? ¿Y cuánto están planificando que va a costar esta? ¿Cuánto? No, tiene que ser más caro. Yo sometí como denuncia penal y solicitud de investigación un programa que yo vi en Somos Pueblo de 2 de los ingenieros que estaban llevando a cabo, antes de que ingresara Luis Henry Molina, una de las obras de adecuación de edificaciones para tribunales. Entonces estamos hablando de Carlos Vélez y William Sánchez, si mal no recuerdo su nombre, y yo remití su programa, más la ubicación del expediente de ellos, como denuncia a Jenny Berenice Reynoso directamente, porque ellos narran en ese programa que todas las obras que se estaban haciendo prácticamente empezaron a dar informe contrario para descalificar las obras, para que se pararan, para entonces justificar la construcción de la Ciudad Judicial Distrito Nacional. Y no pagar esas obras, que se le metió, sí, pero ¿por qué él pone eso dentro de la agenda 2020-2024? 2020-2024. Me hace la pregunta una persona con la que yo hablé y me dice, ¿por qué ellos no pensaban irse, Humberto? Digo yo, pero tú tienes toda la razón del mundo. Como ellos pensaban quedarse 2024, que si no es porque se da el problema en la Junta Central Electoral y los muchachos no salen a la Plaza de la Bandera, todavía estuvieran ahí en el poder. Y ya esa ciudad sanitaria, esa ciudad judicial estuviera muy avanzada. Exacto, pero él sigue con el plan y se puso de acuerdo aparentemente con la actual Procuradora General de la República y por eso pone una certificación que también se va a mover la Procuraduría. Y posiblemente el acuerdo sea más arriba, porque ¿quién aporta esos recursos? Es el Poder Ejecutivo. Luis Abinader está metido, y yo lo voy a decir responsablemente, después de lo que yo vi ayer que hizo el Poder Ejecutivo, con la prueba, no mía, Diario de Circulación Nacional, dijeron que era inconstitucional la designación de Luis Henry Molina. Mucho antes, estamos hablando del 2019, estamos hablando del Diario Libre, Listín Diario, muchísimo acento.
que era inconstitucional por su actividad política partidaria hasta la fecha, de lo cual Luis Abinader participó porque bastante enterado que desde el momento en que él mandó ayer a que Antoliano Peralta pidiera que se declarara inadmisible el recurso de la acción de inconstitucionalidad que iba a resolver el problema de la impunidad a nivel judicial y que le iba a permitir a Jenny Berenice Reynoso continuar y empezar a presentar o continuar presentando el expediente contra esos corruptos que todos conocemos y que iba a hacer que pararan en una cárcel. Me di cuenta yo y obtuve la prueba y la vio el pueblo dominicano, porque esa audiencia la suben al portal, tú la puedes descargar de YouTube, tú la puedes ver. Sí. Y está en el portal de Somos Pueblo ahora. Sí, ellos la subieron porque hicieron la transmisión. Que ese recurso se rechazara, no hay ninguna duda de que el presidente Luis Abinader es el mayor obstáculo a la lucha anticorrupción en la República Dominicana. Por eso que tú estás diciendo es fuerte y contundente. Sí lo es. Entonces eso pero él ha sido un abanderado de la justicia independiente. Por adelante. Pero sin embargo le sabotea a Jenny los expedientes dejando a Luis Henry Molina ahí por atrás. Entonces yo digo en televisión, el Poder Judicial es independiente, el Ministerio Público independiente. Pongo a Jenny a que se mate a presente expediente, pero no le quito a Luis Henry Molina ni a ninguno de esos jueces que garantizan la impunidad de todos esos corruptos. Entonces, ¿qué es lo que yo soy al final? Yo estoy diciendo una cosa con la boca para yo quedar bien, pero sigo permitiendo que te saboteen los expedientes por atrás. Y el papel de Miriam Germán Brito dentro de esa Procuraduría, hay que revisarlo ahora, porque no podemos tener una directora de persecuciones persiguiendo corruptos y una Procuradora General de la República haciendo alianzas que permitan o viabilicen la impunidad de esos corruptos a nivel judicial. Lo que pasa es que ella es garantista de los derechos, de todos los derechos, del debido proceso. Sí, garantista hasta el punto de dejar al compañerito de base del partido presidiendo la Suprema Corte de Justicia con el poder de bajarles raya a los jueces que van a procesar a esos corruptos pertenecientes a la misma entidad política. Eso no es garantía, papo, eso es impunidad. Eso es garantía impunidad. Entonces, Miriam Germán Brito no puede ser parte de la lucha anticorrupción después de lo que pasó ayer. Y yo no estoy hablando de una cosa que dijo Remberto, yo estoy hablando que dijeron los diarios de circulación nacional, que Luis Henry Molina no podía estar ahí, y estamos en eso desde hace varios años. Remberto, presidente de Ciudadanos contra la Corrupción, de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, lo único que hizo, y así lo dije en declaración antes de entrar al tribunal, fue darle forma jurídica al deseo del pueblo dominicano, que desde que fue designado Luis Henry Molina, está quejándose y está señalando la inconstitucionalidad de esa designación de ese compañerito de base del PLD. Lo único que nosotros hicimos fue darle forma y presentarlo. ¿Y cuál será el próximo paso, Remberto? Dentro del transcurso de los 5 días vamos a presentar esos programas que se generaron después del depósito del recurso para robustecer aún más nuestra posición. Esos programas presentan pruebas de más de la actividad político-partidaria de Luis Henry Molina en beneficio del Partido de la Liberación Dominicana en el despacho de la Suprema Corte de Justicia, y el Tribunal Constitucional otorga el mismo plazo al interviniente voluntario, que fue un abogado que se presentó allá como ciudadano. Se presentó porque se enteró de la audiencia, el licenciado Machuca, y ejerciendo su derecho ciudadano, intervino voluntariamente. Se le da el plazo a él también para formalizar su intervención. Posterior de eso tenemos 5 días, los cuales completan 15 para cualquier tipo de debate, y ese expediente en 15 días queda en estado de fallo. Entonces vamos a ir al Tribunal Constitucional a exigir un pronto despacho por una sencilla razón. Tenemos una urgencia en que Luis Henry Molina sea separado de la Suprema Corte de Justicia, porque la Procuraduría General de la República se encuentra sometiendo activamente una serie de expedientes de corrupción que se le están cayendo precisamente por ese control político partidario que hay en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esos expedientes están en curso. Léase que si esto se dilata en fallarse y no es separado Luis Henry Molina, todo ese dinero, toda esa investigación, se va a perder.
Así de sencillo. Y tampoco se van a poder presentar futuras acusaciones cuyas investigaciones ya se encuentran en curso, precisamente porque también se van a perder por él encontrarse ahí. Entonces, se está perdiendo la lucha contra la corrupción, se está perdiendo el dinero que se está invirtiendo en la lucha contra la corrupción, se está perdiendo la legitimidad del gobierno en cuanto a la lucha contra la corrupción se refiere, tanto de la Presidencia de la República como de la Procuraduría General de la República, todo por el hecho de que se hizo un acuerdito político en una habitación por ahí, garantizándose impunidad entre los compañeritos del Partido Azul Turquesa, porque eso es lo que es esto, sí. Blanco con morado, tú lo mezclas y te da azul turquesa. Entonces tenemos PRM, que es blanco y azul, más morado, el Partido Azul Turquesa, conformado por miembros del PRM, de la alta cúpula, miembros de la alta cúpula del PLD, y al final todo ese dinero, toda esa impunidad, todo ese desastre a nivel estatal, lo tenemos nosotros, los dominicanos, precisamente porque políticos dominicanos están frustrando o saboteando, que es la palabra por atrás, la lucha anticorrupción. Lo que pasa fue que ayer tuvieron que irse de cabeza para defender a Luis Henry. Sí, y ahí se evidenció. Claro. Ahí se evidenció y se puso sobre... Ahí las caretas se cayeron. Claro, pero vuelvo y te repito, ¿por qué Gonzalo Castillo no está preso? Fue el gobierno que lo acusó. El mismo Donald, la paciencia que han tenido con ese caso. Ah, pero Donald, en el caso de Donald Guerrero, está Hipólito bailando, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los resultados de las investigaciones. Sí. Rafael Guerrero lo ha dicho muchísimas veces en Corrupción al Desnudo y ha mostrado el vínculo que existe. Se dice que no lo podemos afirmar, que Gonzalo Castillo firmó muchas contratas que se dieron a ingenieros para las circunvalaciones, tanto de aquí como Santiago, que eran testaferros de Hipólito Mejía. Imagínese usted. Vuelvo y te digo, nosotros no lo podemos asegurar, pero visto lo que pasó ayer, tampoco lo podemos descartar. Y cuando a eso tú le sumas la persecución que le dieron a Jenny Berenice Reynoso, los dos agentes del A2 que sacó Pepe Goico de ahí, y tú no vas a buscar dos gente en el A2 sin que el ministro lo diga. Pero los guardias no caen en gancho. Los guardias te dicen, no, Pepe, dile a Diamorfa que me llame él, y así es que se entregan los efectivos. Y eso solo lo pudo hacer Diamorfa. Y eso solo lo pudo haber mandado Hipólito. Que la relación de Hipólito entre Danilo y él es innegable. Claro. Ahí están las fotos. Que los presidentes son intocables. Sí, pero aquí no se está tocando a nadie. Gonzalo Castillo anda con una escolta presidencial y lo que fue candidato a presidente, él no es expresidente. Asignada por este mismo gobierno también. ¿Por quién? ¿Quién asigna esa escolta? El ministro de las Fuerzas Armadas, con la autorización del presidente. ¿De cuál de los dos? De Luis Abinader en este caso. Y Hipólito Mejía sigue siendo presidente aparentemente porque él dispone y cuando no le gusta algo va al palacio y casi le da una pela a Luis aparentemente. O son socios a nivel de, no, échate la culpa tú y yo lo firmo como quiera. Lo cierto es que están todos metidos en este sabotaje a la lucha anticorrupción. Eso se vio ayer, eso tengo un acta de audiencia de ayer. Entonces ya aquí estamos bastante desengañados. La única persona que dentro de la Procuraduría General de la República todavía está empujando, o todavía están empujando, con su defecto, porque lo hemos dicho aquí, pero lo están haciendo y eso es innegable. La lucha anticorrupción por el pueblo dominicano son Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Ya en cuanto a la calidad de ese trabajo, el desempeño, eso es otra cosa. Pero la realidad es que los únicos que lo están haciendo en la Procuraduría General de la República son ellos, porque afuera estamos nosotros sometiendo. Sí. Pero adentro nada más están esos dos, porque ni siquiera con Miriam pueden contar, y eso se vio ayer. Se evidenció. Remberto, ¿y dónde la gente puede seguirte? Tu canal de YouTube ya sigue creciendo, va por los 2,000 suscriptores. Creo que sí, creo que ya lo sobrepasamos, gracias a Dios. ¿Y la producción la alcanzamos ya? Tendría que verificar, pero estamos cerca. Bueno, hay que ponerse en eso, así que invitamos a que pasen a la plataforma de Remberto Pichardo, Ciudadanos contra la Corrupción. C3. Pasen a este canal, suscríbanse, miren los videos, para que este esfuerzo que él está haciendo no sea en vano. Cuando ustedes lo vean en una de esas audiencias, cuando ustedes lo vean en la calle, es bueno que el ciudadano se identifique con esta clase de lucha, porque son las que van a transformar por completo a este país. Es de las personas que nos está abriendo los ojos
sobre la manera en que esto está constituido, sobre la manera en que se ha creado, sobre la forma en que opera nuestra justicia, que tanto alarde se hace, que tantos golpes en la mesa se da, que tantos paladines tienen sobre la honestidad y la seriedad en la República Dominicana, haciendo exposiciones de todo tipo, día y noche, a través de la prensa nacional. Son estos trabajos los que ustedes tienen que apoyar, en lugar de estar criticando, cuando aquí se trae a alguien del entretenimiento, y dice, ¿para qué? Y esa vaina, y eso es noticia, y a quién le importa esa vaina. Sí. Sin embargo, estos temas, los ciudadanos, estamos creando la base sólida para ir creciendo. Así que eso que quieren que nosotros sigamos por aquí, arriesgando nuestro pellejo, cuidándonos, arriesgando nuestra vida como lo hace él. Así es. Ustedes tienen que apoyar, porque de nada vale que estemos aquí mostrando esas realidades si el pueblo no asume la causa, como lo está haciendo Renberto. Así es que gracias, Renberto. Gracias a ustedes por tenerme aquí de nuevo. Muchísimas gracias. Seguimos con las exclusivas de José Peguero. Bye, bye.